My name is Dr. David Samadi, and it's a pleasure to be with you. Sí, buenas tardes. Es el doctor Samadi. Tiene un placer estar con ustedes esta noche. I want to inform you that we are starting this social media streaming in order to bring you a lot of information, medical information, and the latest information to improve the quality of lives in Dominican Republic. El doctor está diciendo que él está mandando este stream por el internet para informar a los ciudadanos y los pacientes sobre asuntos médicos de la próstata. Of course, as you know, I've been involved with the Dominican Republic community for many years, and we've been helping and saving many lives in that country, certainly in Santiago at Holmes Hospital. El doctor ha estado asociado con la República Dominicana hace años, ayudando a salvar las vidas de los ciudadanos dominicanos y los ciudadanos en el Caribe, en el mundo entero. Hace varios años ya está haciendo esto, ayudando a los pacientes a salvar la vida con el cáncer de la próstata. Over the course of the past 5 years, we've been very fortunate to save so many lives of men with prostate cancer and perform robotic surgery, the only robotic center in Dominican Republic at Holmes in Santiago. Ya tenemos 5 años salvándole las vidas a los ciudadanos dominicanos con cáncer de la próstata. Es el único centro en el Caribe y en la República Dominicana que tiene robot para hacer la cirugía. We are hoping that in the near future we will expand our horizon in Santo Domingo and we will be able to serve more people across the country to be able to help them not only in diagnosis and treatment, but also in prevention, which is extremely important. Tenemos esperanza que en el futuro podremos abrir un centro en Santo Domingo, en la capital, para poder ayudar más ciudadanos y poder ayudar con la prevención del cáncer de la próstata y el diagnóstico. I love the country, I love the culture, I love all of you, and over the past few years, I have felt the friendship and the respect and the loyalty that the country has given us, and we would love to return the favor. El doctor adora a los dominicanos, se siente muy agradecido, siente el amor y la amistad que tiene con los ciudadanos. Le encanta el país, le encanta la cultura, le encanta la música, la gente. Está enamorado del país y por eso que él está ya tratando de ayudar a todo el mundo que tenga cáncer de la próstata, los hombres en general, para la salud. We are going to continue to do this live streaming on a regular basis. For a lot of you that haven't been able to go see doctors during the COVID area, a lot of screening hasn't been done. We see a lot of advanced prostate cancer coming in. So this is a way that you can communicate with us directly and send your questions and you will get your answers. And we will post the phone number where you can directly get in touch with us, which is going to be 809-399-0569. And you can call this number anytime to ask your questions about prostate and prostate cancer. Vamos a seguir haciendo este stream por el internet para llegarle más a los ciudadanos y a la gente. Por COVID, por la pandemia, no pueden ir al hospital a ver al doctor. Entonces vamos a poner el número en la pantalla para que usted pueda llamar y mandar sus mensajes y preguntas para que podamos comunicarnos con ustedes, los pacientes, y la gente que está interesada por el internet, por este stream. There are some questions that you have asked that I'm happy to answer. One question from the audience that came in was, I have an early stage prostate cancer. Is robotic surgery the best option for me? Bueno, la primera pregunta que alguien mandó fue que si una persona tiene cáncer de la próstata grado 1 y 2, si hacerse una cirugía es necesario. Robotic surgery or Da Vinci surgery is a system where it's minimal invasive, there is no cutting, and we're able to cure you from prostate cancer and remove the prostate while we are saving the nerves and save your quality of life, making sure that your sex life is intact and your urinary control is excellent. La cirugía robótica con la máquina Da Vinci, con el robot Da Vinci, es una cirugía mínima invasiva donde no hay sangre, pérdida de sangre, no hay
cortada, no hay cicatrices grandes. El paciente puede sanarse con más tiempo, tiene su continencia urinaria, tiene su función sexual y puede vivir su vida cotidiana diariamente como una persona normal. The reason why robotic surgery is in our hands, and I have performed over 8,000 of these surgeries, which is a big volume and a lot of experience. The reason why this works well is because there is no blood loss. The quality of the surgery is excellent, much better than open surgery and laparoscopic surgery. Bueno, con la cirugía robótica, el doctor ha hecho más de 8,000 casos. La mejor parte de la cirugía es que no hay pérdida de sangre. La calidad de la cirugía es 100% y el paciente se puede recuperar más normal como si fuera laparoscópica, que tiene que estar más en el hospital, tiene más cicatrices, más pérdida de sangre. El paciente se puede mejorar más rápido y en sí la cirugía es más corta. You're able to get back to work early. You're going to have minimum pain. The recovery is much faster. And certainly it can save your life and can save the whole entire family. La recuperación de la cirugía es más rápida. Tú puedes volver para atrás a tu trabajo, a tu vida normal, tu vida cotidiana todos los días más rápido y puedes seguir tu vida en vez de estar en el hospital más tiempo, estar con dolor, no hay dolor y menos sangre. So we hear a lot about radiation in Dominican Republic, and I think that there is room for radiation, but I think it's very important for people to know that when you start with surgery, if the cancer comes back, we can always use radiation as a backup plan or plan B. But when you start with radiation as a primary and the first treatment, and if your cancer comes back, doing surgery after radiation would be very difficult, almost impossible. And this is a very important point for people to understand. El doctor menciona que en la República Dominicana se habla mucho de la radiación, pero la radiación no se puede hacer antes de la cirugía. La radiación se puede hacer después. Después que tú te haces radiación, no se puede remover la próstata, pero se puede usar secundario a la cirugía robótica para poder tratarte el cáncer si te vuelve para atrás. It's very important for you to know that when I come and I perform the entire surgery for you, it's very delicate work. We've been able to save hundreds of lives of Dominican men with prostate cancer. And we also are fortunate enough to have access to many great Dominican doctors that are my friends, and I'm proud to call them my friends, not only in Santiago, but in Santo Domingo, that we are working on collaboration. And you're always going to have access to the best care in our hands. El doctor menciona que él ha podido salvar miles de vidas con esta cirugía robótica en la República Dominicana, porque el trabajo de la cirugía es bien delicado. El doctor hace la cirugía de comienzo al final, nadie más te puede tocar, y también él trabaja con otros doctores en el país, en Santiago, en Santo Domingo, que te pueden ayudar y que son amigos de él, que te pueden referir para diferentes especialidades. Don't forget, if you have any questions about your prostate, if you get up in the middle of the night and you're not urinating well, if your sexual function is not good and the bedroom is not happy, you can always call directly this number, 809-399-0569, and you will have direct access to myself. El doctor dice para los hombres o para las parejas, si tienen problemas urinarios, si tienen problemas en la cama, en la función sexual, si no puede orinar bien, si se levanta mucho en las noches, si tiene dolor, si tiene cáncer de la próstata, usted puede llamar el número siguiente, 809-399-0569 y lo podemos ayudar y asesorar y verlo como un paciente. O si tiene cualquier pregunta, puede llamar a este número. Maybe we can put the phone number up and for people that they can see this and you can tell the phone number much slower so they can make a note of this. Vamos a poner el número en la pantalla para que ustedes puedan ver el número y se lo voy a decir otra vez despacio para que lo entiendan. El número es 809-399-0569. The second question that some of you have sent through the social media is,
The PSA test. When should I get the PSA test for my prostate? Otra pregunta que entró, la segunda pregunta es, ¿cuándo debería hacerme mi examen del PSA? ¿A cuál edad es conveniente hacerme este examen? It's very important that people who are at the age, men at the age of 40 years old, they should get a baseline PSA test, which is a blood test that we use in order to detect prostate cancer. La edad que usted debería hacerse este examen del antígeno prostático específico es al año de 40 años, porque ahí es que usted va a tener un nivel básico para ver en qué nivel es que está comenzando su PSA. The PSA is not specific and accurate just for prostate cancer, but we looked at the trend and the way it goes up in order to find out whether someone has prostate cancer or not. El PSA, el examen de sangre, no es diagnóstico de cáncer, pero es bueno hacérselo cada vez en cuando para que usted pueda ver en qué nivel de tu sangre tú estás, en qué nivel está el PSA. Si el PSA sube alto, puedes indicar que hay un problema de tu próstata, o si se mantiene igual, es normal y se sigue viendo, se sigue para ver si hay un diagnóstico. Unfortunately, not all doctors are recommending the PSA test. PSA test. And we're seeing many advanced diseases. We see a lot of aggressive cancers in Dominican Republic. When they come up for the first time, the cancer is spread to the bone, and the cancer is already spread. We can save lives by educating the public about getting this simple test, and a PSA test and digital rectal exam. El doctor está diciendo que en el país de la República Dominicana hay una controversia con el examen del PSA, donde dicen que no se debe hacer hasta los 50 años o hasta más tiempo. El problema con eso es que estamos viendo en el país un cáncer de la próstata más agresivo porque no se ha diagnosticado a tiempo. Y eso es un problema grande porque después no se puede tratar. Entonces, lo que el doctor dice es, tenemos que educar a la comunidad dominicana, educar el país para que sepan que el PSA es importante y puede diagnosticar tu cáncer y se puede salvar la vida si se agarra a tiempo. Just yesterday, I spoke to a Dominican patient for the first time, that the first time at the age of 55, he got his PSA test, and unfortunately, it came back as 35. Normal PSA should be between 0 to 4, and you can imagine how devastated and upset this patient was. Justamente ayer el doctor estaba platicando con un paciente de 55 años que fue diagnosticado con cáncer de la próstata, con un PSA de 35, que ya es una cáncer de la próstata bien avanzado. El doctor dice que un PSA normal debe de estar entre 0 y 4. Cualquier cosa, cualquier número más grande que el 4 es peligroso, no es normal. Of course, this patient had the biopsy and unfortunately turned out to be a very aggressive cancer. And on further investigation, they found out that the cancer has metastasized and spread to the bone. El paciente le hizo una biopsia y salió que era positivo para cáncer de la próstata. El cáncer de la próstata ya estaba metastasizado, estaba demasiado avanzado y desafortunadamente el paciente no se puede hacer cirugía y no hay mucha esperanza para él. Of course, we're going to help him. Of course, we're going to fight for his life because every life matters, but it's very challenging and difficult at this point. Had I known this patient many years ago, same recommendation of getting your PSA test at the age of 40, we could have saved his life. And this is the reason why we're doing this program. Nosotros claramente vamos a ayudar al paciente para que esté más cómodo y para que se ponga un poco más saludable, pero desafortunadamente está muy avanzado su cáncer. Este es el problema. Nosotros queremos educar al país y a los ciudadanos para que ellos sepan que si con ese paciente, si el doctor lo había conocido hace años, con un PSA tratándolo, tal vez el paciente pudiera vivir mucho más años y ha sido tratado en ese momento cuando lo necesitaba más.
The best doctor for yourself is you. You have to be in control of your life. You need to know that screening and prevention can save lives. If you wait until the symptoms of the disease appears, it's already too late. Whether it's high blood pressure, diabetes, prostate cancer, these are called silent killers. They have no symptoms until it's too late. El doctor dice que desafortunadamente algunas gentes no se cuidan y no quieren al doctor, no se quieren asesorar, no se quieren educar. Y lo que él dice que uno es su mejor doctor. Si tú no te sientes bien, puede ser alta presión o el colesterol o algo así, tú tienes que ir al doctor, tú tienes que tratarte, beberte tus medicamentos, tú mismo tienes que luchar por tu vida. Entonces los doctores también te pueden asesorar y ayudarte. Pero tú eres tu propio doctor, tú deberías educarte y cuidarte igualmente. That's one of the reasons why in the very near future we will be having centers in Santiago as well as Santo Domingo to make sure that we have all the equipments for prevention, for diagnosis, and for treatment. And certainly if someone has prostate cancer, using the Da Vinci robotic technology, we're able to save their lives and be able to get them back to their families with an excellent quality of life. Estamos trabajando en abrir un centro y a expandarnos para que podemos ayudar a los pacientes en múltiples departamentos, no necesariamente de cáncer de la próstata, pero en salud del hombre en general. Entonces, vamos a dar más información sobre eso y por eso que estamos haciendo este capítulo, para que usted aprenda y sepa de lo que está a su alrededor y se eduque. The other question that I see that's coming through the live stream, someone is asking, how do I prevent getting prostate cancer, and what are some of the risk factors? Excellent, excellent question. La otra pregunta es cómo se puede detectar el cáncer y qué podemos hacer para prevenir el cáncer de la próstata. One of the major risk factors are the age. As we get older, the risk of prostate cancer increases. La primera parte es la edad. Entre más uno va siendo más mayor, el cáncer de la próstata puede ser más común en los hombres de la edad más alta. Family history of prostate cancer. If your father, uncle, your brother has prostate cancer, you're at a higher risk of getting prostate cancer. La segunda cosa es historia familiar, genéticas, las enfermedades que han tenido sus tíos, tu abuelo, tu hermano, tu papá. Todo eso es genético y te puede pasar si tú tienes un historial familiar de cáncer en tu familia. And certainly race, African Americans are at much higher risk of getting prostate cancer than white men. También es tu raza, la raza africana, americana, tiene el riesgo más grande del cáncer de la próstata. Well, the question that the listener is asking is, how about diet? Well, while I love Dominican diet and all the food over there, we think that high-fat food, fatty food, and low fruits and vegetables can lead to inflammation, which can increase the risk of prostate cancer. El doctor dice que la tercera parte es dieta. Aunque él le encanta la comida dominicana, algunas veces la comida alta en grasa y comidas que no tienen vegetales ni frutas han sido probadas que pueden ayudar con el avanzamiento del cáncer de la próstata. So always add fruits and vegetables to your diet and make sure that you slow down on fast food, on fatty food, and that should certainly help you with reducing any kind of inflammation. Okay. El doctor dice que ustedes deben de consumir frutas y más vegetales en su dieta diaria y para que para que la inflamación baje. La comida alta en frituras, en grasas, carbohidratos avanza el posible diagnóstico del cáncer. Add exciting fruits to your diet, whether it's blueberry or raspberry, whether it's pomegranate or pomegranate juice or tomatoes.
All of those are called antioxidants that can help your prostate to become healthy. Él dice que las frutas que son altas en antioxidantes, como la granada, las uvas, los tomates, te pueden ayudar con la inflamación para bajar la inflamación y para desintoxicar tu cuerpo, y el cáncer de la próstata se puede diagnosticar menos o se puede bajar, más saludable, más antioxidantes en las frutas. Some of you may like dark chocolate. That certainly has also a lot of antioxidants, and moderation can help. And certainly there are a lot of studies that talk about the benefits of coffee. Believe it or not, drinking 3 to 4 cups of coffee a day can also reduce some of the risks of prostate cancer. Él dice que el chocolate oscuro también en moderación se puede usar porque tiene muchos antióxidos. Y también le está comentando que el café, el doctor dice que 3 o 4 tazas de café diariamente puede bajar el riesgo del cáncer de la próstata también. So because we have limited time, and we're going to try to do this on a regular basis for you, and I hope that you will take advantage of not only like the knowledge that we have, but I'm hoping that in the future, we will bring in more doctors in different expertise and try to give back and try to make the country, Dominican Republic, healthier and happier. Él dice, como se vamos a semanalmente seguir haciendo estos capítulos en streaming, en el internet, vamos a coger más llamadas, vamos a coger más preguntas para poder dar para atrás a la comunidad dominicana y poder ayudar a los demás lo que podemos. El doctor va a traer más diferentes doctores de diferentes especialidades, diferentes departamentos, para poder educarlos nada más, no solamente de neurología en cáncer de la próstata, pero en otros departamentos de salud, como cardiología, gastroenterología, dermatología, todas esas cosas. As we get older, the sexual function may not be as good as it was 20 years ago. And maybe the girlfriend and the wife is not complaining, but we need to prevent it from getting worse. And we have so many tricks, so many medications, so many ways to improve your sex life. And that is a huge part of your quality of life. And all of this is available to you. And if you want to have a private conversation, you can call that number. El doctor menciona que ya cuando los hombres van a ponerse más mayores, la función sexual no es igual como era hace 20 años atrás, cuando usted tenía más estamina. La función sexual va empeorando. Tal vez si su pareja, su esposa, la novia ya se está quejando, ello es muchas cosas que el doctor puede ofrecerte, medicamentos o lo que sea, para poder ayudarte. Lo más rápido que uno vaya diagnosticando el problema y lo vaya tratando, mejor se puede solucionar el problema. There's another question that came up right now, and this is the last question that we're going to answer in this live stream. But again, if we don't get to answer your questions, always feel free to call that number and leave a message for me. What are the long-term effects of removing the prostate? That's the question. What are some of the side effects? Que el doctor está preguntando que qué es uno de los efectos de removerse la próstata. ¿Qué le pasa a uno después de tener una cirugía? Well, I think a lot of the side effects has to do with the experience of the doctor and the surgeon. And we have good, excellent doctors that are doing open surgery, and we have excellent doctors that are doing robotic surgery. So in the hands of experienced surgeon, the outcome and result is much better than someone who doesn't have as much experience. And that makes sense. El doctor está diciendo el diagnóstico del paciente, cuando el paciente se va a recuperar más pronto, es por la experiencia de la mano del doctor. En las manos del doctor que tenga experiencia, la recuperación es más rápida. Si el doctor no tiene mucha experiencia y está como practicando en ti, tú vas a tener más problemas con recuperarte más rápido. Having said that, robotic surgery in our hands is extremely beneficial compared to laparoscopic surgery and open surgery. El doctor dice que en las manos de él y en la cirugía robótica se hace más
la cualidad es mejor porque tenemos mucha experiencia en hacer estos casos. Entonces, la recuperación es más rápida con nosotros y más eficaz. Y tú puedes volver a tu calidad de vida cotidiana, diariamente, como antes. You have a much better magnification during the surgery, better range of motion, much better way to save those nerves. So the sexual function is excellent. 75 to 80% of patients are able to have sexual activity in our hands. Over 95% are able to have urinary control, and the cancer cure rate is excellent. And that's something that we can discuss further. El doctor dice, con las cirugías robóticas en sus manos, él como su cirujano, 70-80% de los pacientes tienen función sexual, 90% de los pacientes tienen función urinaria mejorada o casi intacta. Comparado con la laparoscópica, cuando no está magnificado, hay más pérdida de sangre, el doctor no puede ver muy bien y no te puede salvar los nervios sexuales. I wanted to thank you for all the questions that you've been sending. Please continue to send your questions. Anything that's related to prostate health, prostate cancer, urinary issues, sexual function, we're here for you. Always call that number, 809-399-0569. And my name is Dr. David Samadi. I'm always available to help you. Feel free to contact us and we will answer all of your questions. El doctor quiere agradecerlos a ustedes, los que están escuchándonos, y está invitándolos que si tienen alguna pregunta, cáncer de la próstata, si tienen una pregunta general sobre su salud, si quieren más información sobre lo que usted oyó hoy, o si tiene una pregunta que quiere tal vez llamar en privado para consultar con el doctor, que por favor llame el número 809-399-0569 para poder asesorarlo con cualquier pregunta que usted tenga. Wanted to thank you again, and we hope to see you soon. Have a good night. Muchas gracias y le gustaría que tenga una feliz noche y que se lo volveremos a ver pronto. Muchas gracias por sintonizar con nosotros.